El amanecer del 17 de abril de 1714 quedó grabado en la memoria de La Habana como un día de horror. El sol, todavía tímido, apenas se asomaba detrás de las colinas cuando un rumor comenzó a extenderse desde la hacienda de los Alvarado hasta el puerto. Quienes madrugaron aquella mañana fueron los primeros en ver la escena. 18 cuerpos colgaban de los árboles que rodeaban el ingenio azucarero, balanceándose lentamente con la brisa húmeda del Caribe. No eran cuerpos anónimos para los esclavos. Eran padres, madres, hijos arrancados de los barracones la noche anterior. Hombres robustos marcados por los latigazos, mujeres jóvenes que habían cargado agua y caña durante años, un muchacho de apenas 15 años, cuyo único crimen había sido sonreír demasiado cuando soñaba con la libertad. Todos pendían de las ramas gruesas de los tamarindos y los ceibas, como frutos podridos ofrecidos al silencio. El olor a sangre y sudor impregnaba el aire. Las sogas aún chorreaban en algunos cuellos, como si la vida no terminara de escapar. Los ojos de los muertos, abiertos en su mayoría, miraban con un brillo extraño, casi desafiante. Los cuervos, atraídos por el espectáculo, daban vueltas en lo alto, mientras los perros de la hacienda aullaban inquietos, incapaces de acercarse. La noticia se propagó con la velocidad del espanto. En el puerto, los marineros comentaban entre sí que algo había sucedido en el ingenio de los Alvarado. En el mercado, las mujeres libres de color se persignaban y murmuraban que era un castigo demasiado grande incluso para esclavos. Y en los barracones de toda La Habana, los hombres y mujeres encadenados entendieron que lo ocurrido era más que un escarmiento. Era una maldición. Los árboles, testigos mudos, se convirtieron en símbolos de terror. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, ni siquiera los capataces que habían participado en la ejecución. Había algo en esa imagen, los 18 cuerpos meciéndose al mismo tiempo, sus sombras proyectadas al amanecer que parecía sobrehumano, como si la tierra misma rechazara lo sucedido. Los ancianos esclavos recordaban viejas historias africanas y decían que los espíritus de los colgados regresarían a vengarse, que cada árbol ahora albergaba un alma furiosa y que cualquiera que cortara sus ramas terminaría colgado igual. Los tambores nocturnos, prohibidos desde hacía años, comenzaron a sonar en secreto, repitiendo ritmos fúnebres en honor a los muertos. Para los hacendados, en cambio, la visión debía servir como advertencia. 18 cuerpos colgados eran el recordatorio visible de lo que ocurría a quienes desafiaban el orden. Pero incluso entre ellos, la escena generaba un escalofrío difícil de ignorar. Algunos juraron que los ojos de los muertos seguían a los vivos cuando pasaban frente a los árboles. Otros aseguraban haber escuchado susurros en la madrugada, como si los ahorcados aún intentaran contar su historia. A partir de aquel día, la hacienda de los Alvarado fue conocida como un lugar maldito. Nadie volvió a caminar por sus alrededores al caer la noche. Los viajeros que se acercaban a La Habana preferían rodear el ingenio, temiendo cruzar la sombra de los árboles donde colgaban los cuerpos. Y en la ciudad el rumor se consolidó. La maldición de La Habana comenzó en 1714, con 18 cuerpos balanceándose al amanecer. La imagen de esos hombres y mujeres colgados en lo alto de los árboles se convirtió en un recuerdo imposible de borrar. Ni el tiempo, ni la tierra, ni los decretos podían sepultar aquella visión. Era el inicio de una historia oscura, donde el dolor, la injusticia y la sed de venganza se entrelazaban hasta dar forma a una de las leyendas más terribles de la isla. A comienzos del siglo XVIII, La Habana era ya un punto neurálgico del Imperio español. Su puerto, protegido por el Castillo del Morro y el de la Punta, recibía cada año barcos cargados de mercancías, armas y sobre todo seres humanos arrancados de África.
La ciudad vibraba con el bullicio de comerciantes, soldados, sacerdotes y marineros, pero detrás de esa aparente prosperidad se escondía una maquinaria de dolor: el comercio esclavista. En 1714, las haciendas azucareras rodeaban los caminos que llevaban desde el puerto hacia el interior. Una de las más grandes era la de los Alvarado, familia llegada desde Sevilla medio siglo atrás. Don Gaspar de Alvarado, el actual dueño, había heredado no solo las tierras fértiles, sino también una reputación de crueldad que él mismo se empeñaba en multiplicar. El ingenio de los Alvarado era un universo cerrado. En el centro, la gran Casa Blanca de paredes gruesas, símbolo del poder colonial. A su alrededor, los cañaverales se extendían como un mar verde, hasta perderse de vista. Más cerca de la casa estaban los barracones, construcciones de madera y barro donde se hacinaban decenas de esclavos. El contraste era brutal. Mientras en la casa principal se bebía vino de Jerez en copas de cristal, en los barracones apenas había espacio para respirar, y el suelo de tierra era el único lecho de muchos. El trabajo comenzaba antes del amanecer. El sonido del caracol, soplado por un capataz, despertaba a los esclavos que, aún somnolientos, se alineaban para recibir sus herramientas: machetes, azadones, canastas. Hombres y mujeres marchaban hacia los cañaverales, donde pasaban largas horas cortando caña bajo un sol implacable. Los niños cargaban agua o recogían las hojas secas. Los ancianos eran relegados a trabajos de limpieza o a vigilar los animales. Nadie estaba exento. El ingenio no era solo caña. Allí también estaba el trapiche, la gran máquina de madera y hierro movida por bueyes, donde la caña cortada era triturada para extraer el jugo dulce. Ese jugo, hervido en enormes calderas, se convertía en azúcar que luego viajaba en barcos hacia Europa. Para los Alvarado, cada grano de azúcar era riqueza. Para los esclavos, cada grano era una gota de sudor y sangre. Don Gaspar reinaba sobre este mundo con mano de hierro. Vestía siempre de negro, con botas altas y látigo colgado del cinturón. Se decía que podía azotar a un hombre hasta desmayarlo sin alterar el ritmo de su respiración. Los domingos, mientras asistía a misa en la Catedral de La Habana, mostraba una imagen de devoto cristiano, pero de regreso en su hacienda, su fe se traducía en castigos que él llamaba divinos. Los capataces eran sus ojos y brazos. Hombres rudos, muchos de ellos criollos pobres o mulatos libres, que encontraban en la crueldad un modo de ascender socialmente. Entre ellos destacaba Rodrigo, un antiguo soldado que disfrutaba humillando a los esclavos frente a sus compañeros, y Esteban, joven ambicioso que veía en la violencia un camino rápido hacia la confianza del amo. La vida de los esclavos estaba marcada por la resignación y la esperanza oculta. En las noches, tras jornadas interminables, algunos se reunían en secreto para recordar canciones africanas, para rezar a deidades prohibidas o para soñar con la libertad. Los tambores, aunque prohibidos por las autoridades, resonaban apagados en la distancia. Era la única forma de mantener viva una memoria que los amos querían borrar. La Habana, mientras tanto, prosperaba. Sus calles empedradas se llenaban de carruajes, sus tabernas de marineros y sus iglesias de fieles. Pero todos sabían que esa riqueza tenía un precio: la sangre de miles de hombres y mujeres reducidos a mercancía. Y todos, en silencio, aceptaban esa realidad. En 1714, el clima en la isla era tenso. Había rumores de rebeliones en otras colonias, noticias de esclavos que se alzaban y eran masacrados. En La Habana, los hacendados temían que algo similar ocurriera en sus tierras. Por eso los castigos eran cada vez más duros, las vigilancias más estrictas, los rumores sofocados con violencia. El ingenio de los Alvarado era un microcosmos de ese miedo.
Los esclavos trabajaban con la sensación constante de estar vigilados, y los capataces, con el temor oculto de que una chispa de rebelión pudiera estallar en cualquier momento. Esa tensión invisible era como un hilo tensado, a punto de romperse. Así, cuando 18 esclavos fueron acusados de conspirar en secreto, el destino de todos quedó sellado. El ingenio no sería recordado por su azúcar ni por sus ganancias, sino por la imagen espeluznante de los cuerpos colgados de sus árboles. Pero para comprender esa tragedia, había que entender primero la vida en La Habana en 1714, una ciudad donde la prosperidad y la muerte caminaban de la mano, donde los templos católicos se erigían junto a los barracones y donde cada día era un recordatorio de que la libertad tenía un precio imposible. La maldición que nació aquella mañana no era fruto del azar. Era el resultado de años de abusos, de silencios impuestos, de gritos sofocados. La Habana, brillante en sus muros blancos y su puerto activo, escondía en sus haciendas la semilla de su propia oscuridad. En el corazón de la hacienda de los Alvarado, cada rostro contaba una historia de poder o sufrimiento. Comprender lo que ocurrió en 1714 exige detenerse en quienes fueron los protagonistas de aquella tragedia. Don Gaspar de Alvarado era el amo absoluto del ingenio. Nacido en Sevilla en 1665, había llegado a Cuba en su juventud, acompañando a su padre, el fundador de la hacienda. A la muerte de este, Gaspar heredó tierras, esclavos y un carácter marcado por la dureza. Su piel blanca, curtida por el sol, contrastaba con la negrura de su alma. Era un hombre que no concebía límites. Creía que el azúcar era la nueva sangre de la corona, y que todo sacrificio era válido para obtenerla. Vestía con sobriedad, pero su látigo de cuero trenzado era inseparable, casi una extensión de su brazo. Los esclavos lo temían, los capataces lo veneraban, y los vecinos lo soportaban por respeto a su riqueza. Los capataces eran la sombra de don Gaspar. Rodrigo, el mayor de ellos, rondaba los 50 años. Había sido soldado en Flandes, y tras ser licenciado, encontró en el ingenio un lugar donde su brutalidad era recompensada. Corpulento, de barba descuidada y mirada fría, disfrutaba del dolor ajeno como si fuese un pasatiempo. Su risa ronca se escuchaba después de cada latigazo, y los esclavos decían que sus carcajadas eran más crueles que el propio látigo. Esteban, en cambio, era joven, mulato libre, aspiraba a un ascenso social que solo podía obtener siendo implacable. Admiraba a don Gaspar y lo imitaba en todo, desde la forma de caminar hasta el tono de voz. Sus castigos eran calculados, meticulosos, como si fuesen pruebas de fidelidad hacia su amo. Sin embargo, en el fondo de sus ojos había inseguridad, como si temiera que en cualquier momento su origen lo condenara. Entre los esclavos, 3 figuras se destacaban. Tomás, un hombre robusto de unos 30 años, había sido arrancado de África en su adolescencia. Llevaba en la espalda cicatrices profundas que narraban años de castigos. Era respetado entre los suyos por su fuerza y por su silencio. Hablaba poco, pero cada palabra suya tenía peso. Algunos lo veían como un líder natural, aunque él nunca se proclamara como tal. Juana, joven de unos 20 años, había nacido ya en la hacienda. Su madre había muerto en el parto, y su padre, un esclavo anciano, había sido vendido cuando ella era niña. Juana trabajaba en los campos durante el día y en la casa del amo por las noches, sirviendo a doña Beatriz, la esposa de don Gaspar. Su mirada, intensa y desafiante, la convertía en objeto de temor y envidia. Los capataces la odiaban porque no se doblegaba con facilidad. Los esclavos la admiraban porque en ella veían la esperanza de un espíritu indomable. Esteban, no el capataz, sino un muchacho esclavo de 15 años, era el más joven del grupo, que sería colgado.
alegre y soñador, hablaba constantemente de la libertad. Decía que algún día el mar lo llevaría lejos, de regreso a un lugar que apenas recordaba. Su risa, inocente en medio de tanta miseria, era un bálsamo para los demás, pero también un riesgo. Los amos veían en ella un atisbo de rebeldía. Junto a estos nombres estaba también el padre Antonio, cura de la parroquia cercana. Hombre de unos 40 años, educado en Salamanca, había llegado a Cuba con la intención de evangelizar y ayudar a los necesitados. Sin embargo, pronto comprendió que su voz apenas tenía peso frente al poder de los hacendados. Mantenía la fe, daba consuelo a los esclavos cuando podía, pero vivía atormentado por su impotencia. El día que vio a los 18 colgados, rezó por ellos, pero sabía que sus oraciones eran un murmullo perdido en la magnitud de la injusticia. Cada uno de estos personajes cargaba su propio destino. Don Gaspar con su sed de control, Rodrigo con su crueldad, Esteban con su ambición, Tomás con su silencio, Juana con su fuego interior, el joven Esteban con sus sueños imposibles. Y en el centro, el cura Antonio, atrapado entre la moral cristiana y la realidad colonial. Ellos, con sus actos y omisiones, tejerían la trama que desembocaría en la escena macabra de abril de 1714. La tragedia de los 18 cuerpos colgados no fue un accidente ni un castigo aislado. Fue el resultado inevitable de vidas cruzadas por el poder, el miedo y la resistencia. La tensión en el ingenio de los Alvarado venía creciendo desde hacía meses. El trabajo se había vuelto aún más extenuante después de una zafra especialmente dura, y los castigos aumentaban con cada intento de desacato. Las noches estaban cargadas de murmullos. Algunos esclavos hablaban de huir hacia los montes, donde decían que había cimarrones libres. Otros, más audaces, soñaban con rebelarse abiertamente. El detonante llegó una noche de marzo de 1714. Rodrigo, el capataz veterano, castigó con brutalidad a un niño esclavo de 12 años acusado de robar un trozo de pan. Lo azotó frente a todos hasta dejarlo inconsciente. El niño no volvió a despertar. La indignación recorrió los barracones como un incendio silencioso. Los hombres y mujeres no lloraron en público, pero en sus ojos se encendió una chispa peligrosa. Tomás, el esclavo corpulento, reunió en secreto a un pequeño grupo en la oscuridad de la madrugada. Juana estaba allí, con el rostro endurecido por la rabia. También el joven Esteban, que aún no comprendía del todo la magnitud de lo que planeaban, pero que se negó a quedarse al margen. La idea era sencilla en apariencia: aprovechar la distracción de una fiesta que don Gaspar organizaría en la casa principal y escapar en grupo hacia los montes. Desde allí quizá podrían unirse a otros cimarrones. El plan, sin embargo, era arriesgado. Los caminos estaban vigilados, los perros entrenados para rastrear esclavos, y los montes no garantizaban la supervivencia. Pero la alternativa a seguir soportando la esclavitud bajo la mirada cruel de los capataces parecía peor que la muerte. Morir en la fuga es mejor que vivir encadenados, dijo Juana con firmeza, y esas palabras sellaron la decisión. Durante semanas, los conspiradores se reunieron en secreto, ocultando herramientas, compartiendo información sobre los horarios de los guardias y el estado de las cercas. El joven Esteban se encargaba de vigilar mientras los mayores hablaban, orgulloso de sentirse parte de algo más grande que él. Pero el ingenio era un lugar donde cada movimiento estaba bajo sospecha. Rodrigo, siempre alerta, notó la tensión en los barracones, la sonrisa nerviosa de Esteban, el silencio repentino de Tomás cuando alguien se acercaba, la mirada de fuego de Juana. Todo le resultaba sospechoso. Una noche, siguió a escondidas a uno de los hombres que iba a reunirse con Tomás, y escuchó lo suficiente para entender lo que tramaban. Al día siguiente, Rodrigo informó a don Gaspar.
El amo escuchó en silencio, sus ojos fríos brillando bajo la luz de una vela. No levantó la voz ni mostró sorpresa. Solo dijo, «Que se reúnan todos esta noche. Quiero ver sus rostros». Esa misma noche, antes de que los conspiradores pudieran intentar su fuga, soldados y capataces irrumpieron en los barracones. Con antorchas encendidas y perros ladrando, arrastraron a 18 esclavos hacia el patio central. Tomás luchó con todas sus fuerzas, pero fue reducido a golpes. Juana escupió al suelo frente a Rodrigo antes de ser encadenada. El joven Esteban lloraba, más de rabia que de miedo. Don Gaspar apareció, vestido con su habitual traje negro. Caminó lentamente entre los prisioneros, observándolos uno a uno como si fuesen piezas de ganado. No hubo juicio ni interrogatorio. Solo pronunció unas pocas palabras. El ingenio se alimenta de orden. El que se opone, muere. Los 18 fueron encerrados en un almacén húmedo, sin comida ni agua, mientras se preparaba su destino. Algunos rezaban en voz baja, otros murmuraban cantos africanos como desafío final. El aire se llenó de un silencio tenso, roto únicamente por el chirrido de las ratas. El padre Antonio, enterado de lo ocurrido, intentó intervenir. Visitó a don Gaspar y le suplicó clemencia, recordándole los principios cristianos de perdón. Pero el amo lo despidió con desprecio. La misericordia arruina haciendas, padre. La disciplina las hace prosperar. El cura regresó abatido, sabiendo que sus palabras no habían servido de nada. Al amanecer, los capataces comenzaron a preparar los árboles que rodeaban el ingenio. Colocaron sogas nuevas en las ramas más resistentes, como si se tratara de un ritual macabro. Los esclavos que no estaban condenados observaban en silencio, con el corazón encogido. Sabían que pronto verían algo que no olvidarían jamás. Los 18 prisioneros, agotados tras una noche de encierro, fueron sacados en fila, encadenados de 2 en 2. Avanzaban tambaleantes, algunos con los ojos cerrados, otros mirando al frente con dignidad. Juana mantenía la cabeza erguida, y su mirada desafiante provocó que Rodrigo la golpeara en el rostro, intentando quebrarla. No lo logró. El joven Esteban, entre sollozos, murmuraba, «No tengo miedo, no tengo miedo», como si al repetirlo lograra convencerse. Tomás caminaba en silencio, cada paso firme, cada respiración contenida. El destino estaba sellado. En pocas horas, los árboles del ingenio serían escenario de una de las imágenes más espeluznantes que La Habana recordaría. Y con ello, nacería la maldición. Don Gaspar no era un hombre impulsivo. Cada acto suyo estaba calculado para causar el máximo efecto. Cuando descubrió la conspiración de los 18 esclavos, no se conformó con castigarlos en secreto. Su intención era más ambiciosa: convertir su muerte en un espectáculo que borrara cualquier deseo de rebelión en los demás. «Si los demás los ven colgados», le dijo a Rodrigo en voz baja, «nadie volverá a atreverse a hablar de fuga. El miedo es más fuerte que el látigo». Rodrigo asintió, complacido por participar en lo que consideraba una lección ejemplar. Esteban, el joven capataz, escuchaba con atención, aunque en su interior sentía un estremecimiento que no podía admitir en voz alta. Preparar la muerte de 18 personas de una sola vez era algo que superaba incluso su ambición. Las órdenes fueron claras. Los esclavos que no estaban condenados debían ser obligados a presenciar el castigo. «Quiero que todos miren», insistió don Gaspar. «Quiero que esos ojos recuerden lo que pasa con los traidores». Durante 3 días, el ingenio se transformó en un escenario de muerte. Los capataces seleccionaron los árboles más altos y resistentes alrededor de la hacienda. Las sogas nuevas, traídas del puerto, fueron cortadas y atadas con nudos firmes. Cada rama fue probada con sacos de arena para asegurarse de que soportara el peso de un cuerpo humano. El silencio en los barracones era insoportable.
Los 18 prisioneros sabían lo que les esperaba, pero ninguno lloraba ya. Juana mantenía la mirada fija en el horizonte, como si su espíritu ya estuviera lejos de aquel lugar. Tomás rezaba en voz baja en un idioma africano que los capataces no comprendían. El joven Esteban intentaba imitarlo, repitiendo palabras que no conocía, buscando refugio en algo más grande que su miedo. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos esclavos susurraban que los dioses africanos vengarían la injusticia. Otros afirmaban que la tierra del ingenio estaba maldita desde hacía tiempo y que esta matanza sería la chispa final. Incluso en La Habana, a varios kilómetros de distancia, se comentaba en el mercado que los Alvarado planeaban un castigo sin precedentes. El padre Antonio intentó una última vez detener la masacre. Se presentó en la hacienda con una cruz en la mano y un misal bajo el brazo. «Señor Alvarado», dijo con firmeza, «esto no es justicia, es barbarie. No puede convertir su hacienda en un patíbulo». Pero don Gaspar lo miró con desprecio. «Padre, la barbarie es la rebelión. Yo solo mantengo el orden». Las campanas de la hacienda fueron tocadas al amanecer del 17 de abril. Era la señal. Los esclavos fueron obligados a salir de los barracones y a formar un círculo alrededor de los árboles preparados. Los 18 prisioneros fueron sacados del almacén, encadenados, con la piel marcada por golpes y el rostro endurecido por la resignación. Rodrigo caminaba entre ellos con una vara en la mano, golpeando a quienes se retrasaban. Esteban, el capataz joven, cargaba con la responsabilidad de ajustar los nudos de las sogas. Sus manos temblaban, pero disimulaba con gestos bruscos. Don Gaspar apareció por último, vestido de negro riguroso, acompañado de su esposa doña Beatriz y de algunos vecinos invitados. Sí, invitados. Para él, aquello era un espectáculo, un mensaje público que debía ser contemplado y comentado en toda La Habana. La multitud permanecía en silencio. Los esclavos miraban con el corazón en la garganta. Algunos niños se aferraban a las piernas de sus madres, incapaces de comprender lo que sucedía. Los capataces se colocaron en posición, preparados para cumplir la orden. Don Gaspar levantó la mano y pronunció un discurso breve. Estos 18 han traicionado la confianza de su amo y han intentado destruir la paz de esta hacienda. Que sus cuerpos sirvan de advertencia a todos los que sueñan con la libertad. Aquí solo hay lugar para el orden. El viento soplaba fuerte aquella mañana. Las sogas colgaban de las ramas como serpientes esperando devorar. El plan de don Gaspar estaba a punto de cumplirse. Los árboles, testigos mudos, se preparaban para recibir a los condenados. El miedo era palpable, pero también lo era otra cosa. Un rumor profundo, casi un murmullo de tierra y aire. Los esclavos lo percibieron primero. Juana susurró: «Ellos no nos entierran, nos liberan». Tomás inclinó la cabeza como si escuchara una voz lejana. El joven Esteban sonrió débilmente, convencido de que, aunque su cuerpo colgara, su espíritu volaría hacia el mar. Los capataces comenzaron a colocar las sogas alrededor de los cuellos. El plan estaba completo. En pocos minutos, la historia de la hacienda daría un giro irreversible. Y aunque don Gaspar estaba convencido de que había asegurado su poder, en realidad había sembrado la semilla de su ruina, porque cada cuerda, cada árbol, cada cuerpo colgado sería recordado no como símbolo de obediencia, sino como el inicio de una maldición que atravesaría generaciones. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando los 18 prisioneros fueron colocados bajo los árboles. Cada uno tenía asignada una soga que colgaba como una serpiente inmóvil, lista para cerrarse sobre su cuello. Los esclavos que no estaban condenados permanecían alrededor, formando un círculo obligado, vigilados por capataces armados. Nadie podía apartar la vista. El ambiente
estaba cargado de un silencio pesado. Ni los pájaros cantaban aquella mañana. El viento movía las ramas suavemente, como si los árboles presintieran lo que iba a suceder. Juana fue la primera en ser colocada bajo una ceiba. Rodrigo ajustó la cuerda con manos firmes, pero ella no parpadeó. Miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a iluminarse, y murmuró unas palabras en voz baja, que solo Tomás, cerca de ella, alcanzó a oír. No nos matan, nos despiertan. Tomás recibió su soga en silencio. Su cuerpo robusto parecía desafiar la cuerda misma. Cuando Rodrigo intentó empujarlo, él se mantuvo firme unos segundos, obligando a varios capataces a intervenir. No gritó, no imploró, solo dejó escapar un suspiro profundo antes de inclinar la cabeza. El joven Esteban temblaba, no de miedo sino de indignación. Cuando le pusieron la soga alrededor del cuello, gritó con fuerza: «Seremos libres en el aire». Su voz resonó en el campo, arrancando un murmullo contenido entre los esclavos que observaban. Rodrigo lo golpeó en el rostro para silenciarlo, pero sus palabras ya habían quedado suspendidas, como un eco imposible de borrar. Los demás, hombres y mujeres de distintas edades, fueron preparados uno por uno. Algunos rezaban, otros guardaban silencio. Una anciana comenzó a cantar una melodía africana, lenta y repetitiva, que pronto fue acompañada por un murmullo de los demás condenados. El canto era hipnótico, cargado de un ritmo que parecía hacer vibrar la tierra misma. Don Gaspar observaba desde la distancia, con los brazos cruzados. Doña Beatriz, su esposa, mantenía la mirada fija pero nerviosa. No estaba acostumbrada a presenciar tanta crudeza. El padre Antonio, de pie entre los vecinos invitados, apretaba su cruz con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios se movían en oración constante. La orden llegó con un gesto seco de don Gaspar. Los capataces comenzaron a tensar las sogas, algunos ayudados por soldados. El sonido de los cuerpos siendo elevados, los crujidos de las ramas, los gemidos ahogados, formaron una sinfonía de horror. De pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. Una sombra se deslizó sobre el ingenio. No era la noche, pero tampoco era el día. El sol, cubierto en parte por la luna, se convirtió en un disco extraño, apagado, un eclipse parcial, coincidencia cósmica, que los presentes interpretaron como señal divina. El silencio se hizo aún más denso. Los esclavos que observaban comenzaron a murmurar: «Es la maldición, es la maldición». Incluso los capataces, endurecidos por años de violencia, se miraron unos a otros con inquietud. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero su mano sudaba sobre la vara. Esteban, el joven capataz, retrocedió un paso, pálido como la cal. Los cuerpos colgaban, balanceándose suavemente con el viento. Algunos aún se agitaban, pataleando en un último intento de resistir. Juana mantenía los ojos abiertos, fijos en el cielo oscurecido. Tomás parecía un gigante caído, inmóvil pero majestuoso. El joven Esteban sonreía débilmente, incluso mientras su vida se apagaba, como si hubiera alcanzado su sueño de volar hacia el mar. El canto de la anciana continuó hasta que su voz se quebró. En ese momento, un cuervo descendió y se posó en una rama cercana, graznando con fuerza. Para los esclavos presentes fue la confirmación de que los espíritus habían descendido para acompañar a los suyos. La multitud observaba con horror. Algunos niños lloraban, escondiendo el rostro en los brazos de sus madres. Los vecinos invitados no sabían si sentirse testigos privilegiados o víctimas de un espectáculo que los perseguiría en sueños. El padre Antonio cayó de rodillas, incapaz de seguir mirando, mientras sus oraciones se confundían con los lamentos de los presentes. Los capataces,
Tras asegurarse de que los 18 estaban sin vida, comenzaron a retroceder. El silencio persistía, roto solo por el sonido del viento y el crujido de las ramas bajo el peso de los cuerpos. Entonces, sucedió algo que alimentaría la leyenda. Uno de los árboles, un tamarindo enorme, comenzó a agrietarse. Con un sonido seco, una de sus ramas se quebró, dejando caer el cuerpo de un esclavo al suelo. El impacto resonó como un trueno. Los esclavos gritaron, convencidos de que la tierra misma rechazaba aquella sangre derramada. Rodrigo ordenó levantar nuevamente el cuerpo, pero nadie se atrevía a tocarlo. Don Gaspar, furioso por la superstición que crecía, gritó que lo colgaran de nuevo, pero su voz se perdió en el aire enrarecido del eclipse. Los esclavos ya no lo escuchaban. Sus ojos estaban fijos en los cuerpos colgados, convencidos de que esos 18 no habían muerto del todo. El eclipse fue cediendo lentamente, y la luz regresó, pero nada volvió a ser igual. La imagen de los 18 cuerpos, colgando bajo un sol apagado, quedó grabada en cada testigo. Desde ese día, los árboles del ingenio dejaron de ser simples árboles. Se convirtieron en altares de muerte, en símbolos de resistencia, en marcas vivas de una maldición. Don Gaspar creyó haber asegurado su dominio, pero lo que realmente había logrado era sembrar en la tierra de su hacienda el germen de una leyenda oscura. Cada sombra, cada rama, cada soga colgante se transformó en un recordatorio perpetuo de que el poder basado en la crueldad siempre termina engendrando fantasmas. Los días que siguieron a la ejecución quedaron envueltos en un silencio extraño. Los esclavos que habían presenciado el ahorcamiento cumplían sus labores como autómatas, sin apenas hablar ni cantar por las noches. Era como si el ingenio entero hubiese perdido su voz. Pero bajo ese silencio germinaba algo más profundo, el convencimiento de que una maldición se había desatado. La primera señal llegó pocas semanas después. Rodrigo, el capataz veterano, enfermó de manera súbita. Sus fuerzas, antes inquebrantables, comenzaron a desvanecerse. Un dolor extraño lo retorcía cada madrugada, y su risa ronca desapareció. Decían los esclavos que se despertaba gritando, convencido de ver los rostros de los 18 mirándolo desde las sombras. En menos de un mes, el hombre que había azotado a tantos fue hallado muerto en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror que nadie pudo explicar. Luego, los cañaverales comenzaron a arder sin razón aparente. Una noche sin tormenta, una chispa invisible, encendió una parte del campo. El fuego avanzó con rapidez, consumiendo varias hectáreas antes de que los esclavos pudieran controlarlo. Don Gaspar, furioso, acusó a los trabajadores de negligencia, pero en sus ojos se reflejaba algo que no podía ocultar: miedo. Doña Beatriz también empezó a cambiar. La esposa del hacendado, acostumbrada al lujo y a la obediencia, cayó en una melancolía profunda. Decía escuchar llantos de niños en la madrugada, voces que provenían de los árboles donde colgaban aún las sogas vacías. Algunas noches se levantaba gritando y pedía que se taparan las ventanas de la casa principal, como si no soportara ver la silueta de los árboles bajo la luna. El joven Esteban, el capataz ambicioso, trató de mantenerse firme, pero un día, mientras inspeccionaba los cañaverales, desapareció sin dejar rastro. Su sombrero fue hallado en el suelo, cerca de uno de los árboles del patíbulo, y algunos juraron haber visto su cuerpo colgado, aunque nadie pudo demostrarlo. Otros afirmaban que huyó por miedo, incapaz de soportar el peso de la maldición. Nunca más se supo de él. Los esclavos, por su parte, comenzaron a murmurar con más confianza. Ellos nos protegen, decían, refiriéndose a los 18 colgados. Algunos dejaban ofrendas bajo los árboles, mazorcas, pequeños amuletos, trozos de pan. El padre Antonio,
Horrorizado por lo que consideraba prácticas paganas, intentó detenerlos, pero pronto se dio cuenta de que la fe en la maldición era más fuerte que cualquier sermón. La hacienda de los Alvarado empezó a decaer. La producción de azúcar disminuyó, los campos se infestaron de plagas y los vecinos de La Habana hablaban en voz baja de lo que había ocurrido. Algunos comerciantes se negaban a hacer tratos con don Gaspar, temiendo que su fortuna estuviera condenada. Los marineros que llevaban azúcar al puerto afirmaban que los sacos estaban manchados de muerte. Finalmente, la propia sombra alcanzó a don Gaspar. Una noche de octubre, 6 meses después de la ejecución, fue hallado muerto en su despacho. La puerta estaba cerrada por dentro y no había señales de violencia. Su cuerpo yacía sobre la mesa, los ojos desorbitados, las manos aferradas a un crucifijo. Lo más espeluznante fue el detalle que señalaron los esclavos. En su cuello había una marca rojiza, circular, como si una cuerda invisible lo hubiera estrangulado. La noticia se extendió rápidamente. En La Habana, todos hablaban de la maldición del ingenio. Algunos decían que los 18 habían regresado desde el más allá para vengarse. Otros afirmaban que los propios árboles, regados con la sangre de los inocentes, habían cobrado vida para reclamar justicia. Lo cierto es que desde entonces ningún trabajador quiso permanecer en esas tierras. Los pocos capataces que quedaban renunciaron y se marcharon. Doña Beatriz, sola y enferma, abandonó la hacienda para vivir en la ciudad, donde murió poco después en un estado de delirio, convencida de que las sogas la perseguían en sueños. El ingenio quedó vacío, sus cañaverales creciendo salvajes, sus trapiches oxidados y sus árboles eternamente marcados por la tragedia. El padre Antonio, en un sermón posterior, declaró que lo ocurrido era una lección divina contra la soberbia y la crueldad. Pero incluso, él evitaba pasar cerca de la hacienda abandonada. El recuerdo de los cuerpos colgados bajo el eclipse lo atormentaba cada noche. Con el tiempo, los campesinos vecinos comenzaron a referirse al lugar como la tierra maldita. Nadie se atrevía a acercarse al caer el sol. Algunos aseguraban haber visto sombras balanceándose entre las ramas, aunque los árboles estaban vacíos. Otros escuchaban lamentos arrastrados por el viento. La leyenda crecía, y con ella el miedo. La muerte de don Gaspar y la ruina de su hacienda se convirtieron en tema de conversación en las plazas y tabernas de La Habana. La historia de los 18 cuerpos colgados dejó de ser un hecho aislado para transformarse en advertencia. El poder basado en la crueldad no podía escapar al juicio de la tierra y de los espíritus. La maldición había nacido, y aunque los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, su memoria permanecía viva, flotando en cada rama, en cada sombra, en cada susurro de los cañaverales. Con la ruina de la hacienda, el tiempo comenzó a tejer la leyenda. Los campos de caña se cubrieron de maleza, los trapiches se oxidaron bajo la humedad del trópico y la casa principal se desmoronó lentamente, devorada por el abandono. Pero lo que nadie olvidó fueron los árboles del ingenio. Las sogas, ennegrecidas por la intemperie, permanecieron durante años colgando de las ramas, como recordatorio de lo ocurrido. Los viajeros que pasaban cerca juraban sentir un frío inexplicable, incluso bajo el sol abrasador del Caribe. Algunos afirmaban escuchar el crujido de las cuerdas en la madrugada, como si los cuerpos aún se balancearan al compás del viento. En La Habana, la historia se convirtió en advertencia. Los comerciantes y hacendados hablaban en voz baja de don Gaspar y de su castigo final. Muchos aseguraban que su fortuna había desaparecido porque los espíritus no toleraban la injusticia. Otros repetían que los 18 colgados no eran simples esclavos, sino portadores de una fuerza ancestral que había despertado en el momento del eclipse. Las madres comenzaron a contar la historia a sus hijos como advertencia moral. No seas cruel, no abuses de tu prójimo.
o la maldición de los colgados te alcanzará. Con el paso de las generaciones, los nombres de Juana, Tomás y Esteban se transformaron en símbolos. Juana era recordada como la mujer que desafió hasta el último instante, Tomás como el gigante silencioso que nunca se doblegó, y Esteban como el joven que gritó su libertad en la cara de la muerte. El padre Antonio, hasta sus últimos días, relató lo ocurrido en sermones y escritos, aunque lo hacía con tono moralizante, advirtiendo de la soberbia de los hacendados. Siempre se le quebraba la voz al recordar el eclipse. En su diario, encontrado años después, escribió: «Los 18 no murieron, se convirtieron en sombra, en aire, en memoria, y mientras alguien recuerde sus nombres, seguirán vivos». Con el tiempo, la hacienda abandonada fue considerada maldita. Nadie quiso volver a trabajar esas tierras. Los vecinos decían que por las noches se veían luces extrañas entre los árboles, y que quien intentaba cortar leña allí sufría desgracias. Los árboles crecieron torcidos, como si guardaran en sus ramas el peso eterno de los cuerpos. En el siglo XIX, cuando los esclavos cimarrones y los movimientos de independencia comenzaron a ganar fuerza, la leyenda de los 18 colgados se convirtió en un símbolo de resistencia. Los líderes rebeldes hablaban de ellos como mártires, espíritus que habían abierto el camino hacia la libertad. Algunos incluso peregrinaban hasta los restos de la hacienda para dejar ofrendas y rendir homenaje. Ya en el siglo XX, historiadores y cronistas locales recogieron la tradición oral. Aunque los documentos oficiales apenas mencionaban la tragedia, el pueblo conservaba cada detalle: la fecha, el eclipse, los nombres de los protagonistas. En los barrios de La Habana, ancianos relataban la historia con la misma pasión que sus abuelos, asegurando que todavía podía escucharse el canto de la anciana africana en las madrugadas de abril. Hoy, más de 3 siglos después, la maldición sigue viva en el imaginario cubano. Los turistas escuchan relatos en plazas y cafés, y algunos aventureros visitan las ruinas cubiertas de vegetación, donde alguna vez se alzaron los árboles del ingenio. Los guías locales repiten la advertencia: si pasas por allí al amanecer, no mires demasiado las ramas. Puede que veas algo que no deseas ver. La leyenda ha trascendido el tiempo, porque no habla solo de muerte, sino de justicia. En cada repetición, en cada narración, los 18 se levantan como símbolo de dignidad frente a la opresión. La Habana, ciudad de luces y sombras, conserva en su memoria colectiva aquel episodio oscuro, como recordatorio de que la crueldad siempre deja cicatrices, pero también como prueba de que la resistencia nunca desaparece del todo. Así, la maldición de La Habana no es solo una historia de horror, sino un eco eterno que atraviesa generaciones. Los árboles del ingenio ya no existen. Las sogas se deshicieron hace siglos, pero los fantasmas siguen allí, invisibles, vigilando, recordando a todos que el poder sin justicia siempre está condenado. Y mientras el viento sople entre las ruinas, se seguirá escuchando el murmullo de los 18 balanceándose en el aire, eternos guardianes de su propia memoria.